La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) es la institución más misteriosa y con mayor influencia en los mercados financieros del planeta. Con solo un movimiento de su hoz, puede cosechar fácilmente miles de millones de dólares estadounidenses. Basta con que estas 12 personas se reúnan alrededor de una mesa y hablen un poco para que la bolsa estadounidense entre en una gran alza de más de una década. Si un día el café es un poco peor, las políticas pueden tener problemas, lo que a su vez atrae múltiples maremotos financieros. Tus inversiones en acciones, el tipo de cambio para cambiar dinero cuando tus hijos estudien en el extranjero, las joyas de oro y plata de tu esposa, incluso las fluctuaciones de precios de cables y luminarias en Corea del Sur, todas se ven afectadas por las decisiones de estas 12 personas. Y, sin embargo, esta institución tan importante es de naturaleza privada. Tiene accionistas y distribuye dividendos. Este año marca el 110º aniversario de su fundación y honestamente tengo algo de derecho a hablar sobre este tema. Después de todo, tuve un encuentro casual con el vecino del cuñado del compañero del hijo de mi tía mayor que trabajó en Wall Street. Por lo tanto, hoy no solo hablaremos de la Fed, sino también del mecanismo operativo del Banco Central estadounidense y los verdaderos poderes detrás de él. El nombre completo de la FED es Sistema de Reserva Federal Federal Reserve System, y su abreviatura es Fed. Es el Banco Central de Estados Unidos encargado de la política monetaria del país, incluyendo la emisión de dinero y la formulación de políticas de tasas de interés a corto plazo, es decir, los aumentos y disminuciones de tasas de interés del dólar estadounidenses que sueles escuchar. Pero lo curioso es que, aunque creemos que un banco central es un departamento estándar de un gobierno nacional, en los 250 años desde la fundación de Estados Unidos en 1776, durante más de la mitad del tiempo ni siquiera existió el concepto de banco central, debido a que Estados Unidos es un país federal independizado de Reino Unido. Siempre ha valorado la libertad individual y el autogobierno local, y no quiere una centralización excesiva. Incluso en asuntos como la emisión de dinero, no quería recurrir a un banco central. Entonces, si no había banco central, ¿quién emitía el dinero? La respuesta quizás te sorprenda: cualquiera podía hacerlo. Antes de la fundación de la Fed, el dólar estadounidense era un instrumento emitido por bancos privados mediante un contrato con el gobierno estadounidense, que era básicamente equivalente al dinero, al igual que el dólar hongkonés emitido en Hong Kong. El plazo de estos contratos solía ser de 20 años. Durante esos 20 años, el banco que lo firmara era el encargado de la emisión y luego se cambiaba a otro banco para el siguiente periodo de 20 años. Aunque en teoría cualquiera podía emitir dinero, el dinero que realmente podía circular debía tener garantías, como oro o bonos soberanos gubernamentales. Por eso, antiguamente el dólar estadounidense también se llamaba dólar oro, gold dollar. Sin embargo, en la Guerra de Independencia 1783 y la Segunda Guerra Anglo-Estadounidense 1812, para resolver la crisis de deuda causada por las guerras, Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, recuperó los poderes financieros de los estados, incluyendo el derecho a emitir moneda, y estableció un banco central con validez de 20 años, el primer banco de los Estados Unidos y el segundo banco de los Estados Unidos. Cabe señalar que este no es el mismo que el First Republic Bank, primer banco republicano de Estados Unidos que recientemente quebró, cosechó beneficios y luego resucitó. No se confundan. Después del cierre del segundo banco de los Estados Unidos, durante más de 70 años, el gobierno estadounidense no estableció ninguna institución similar a un banco central. En este periodo, Estados Unidos entró en una época de libertad desenfrenada en finanzas, donde realmente cualquiera podía emitir dinero. Pero con la expansión constante del mercado financiero, los defectos del sistema bancario liberal se hicieron evidentes. Crisis de corralitos bancarios que causaban colapsos del mercado ocurrían con frecuencia, especialmente en la crisis de corralito de 1893. Más de 500 bancos quebraron sucesivamente, causando una recesión económica sin precedentes en Estados Unidos. Después de 10 años de calma, la crisis financiera estalló nuevamente en 1907. La crisis de Knickebacke de 1907 se originó con la quiebra de la Knickebacke Trust Company, la tercera compañía fiduciaria más grande de la ciudad de Nueva York. Su colapso generó pánico entre todas las compañías fiduciarias de la ciudad. Los bancos locals retiraron sus reservas de los bancos de Nueva York, y el pánico se extendió luego por todo el país, causando la octava caída más grande en la historia de la bolsa estadounidense. Final, para respetar el anhelo estadounidense por la libertad y al mismo tiempo crear un banco central que no estuviera completamente fuera de la supervisión gubernamental, el gobierno federal negoció durante 3 o 4 años con los bancos privados al discutir el mecanismo operativo de la Fed hasta encontrar un punto de equilibrio aceptable para ambas partes. Veamos cómo lo resolvieron. Primero, el nombre completo de la institución es Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, no Banco de Reserva Federal. Por lo tanto, no es un solo banco, sino el sistema de bancos centrales más grande y complejo del mundo, compuesto por 12 bancos de reserva regionales.
Cada uno de estos bancos de reserva fue fundado con capital aportado por 3.000 bancos miembros, todos ellos bancos privados estadounidenses. Esto significa que, en esencia, la Fed sigue siendo una institución gubernamental federal controlada por bancos privados, y detrás de estos bancos miembros se encuentran 7 familias judías tan ricas como naciones. Estos 12 bancos de reserva regionales tienen cierta autonomía en asuntos administrativos, pero el poder para tomar decisiones como aumentar tasas de interés o emitir dinero recae en el Comité de Mercado Abierto Federal, FOMC por sus siglas en inglés. Este comité está compuesto por 12 personas, 7 miembros del Consejo de la Reserva Federal y 5 presidentes de los 12 bancos de reserva regionales. Debido a la extrema importancia de Nueva York, el presidente del Banco de Reserva Federal de Nueva York ocupa permanentemente un puesto, mientras que los otros 4 puestos son rotativos entre los presidentes de los restantes 11 bancos de reserva. Estos 12 sabios son la organización que realmente formule todas las políticas monetarias importantes de Estados Unidos y el núcleo del torbellino decisorio de la Fed. La cantidad de dólares a emitir y el nivel de tasas de interés dependen completamente de estas 12 personas. Entre los 7 miembros ejecutivos, uno es el presidente de la Fed, quien actualmente es Jerome Powell. En términos legales, los miembros ejecutivos son nombrados por el presidente de Estados Unidos y aprobados por el Congreso estadounidense. El cargo de presidente tiene un mandato de 4 años y se puede reelegir. Los otros 6 miembros tienen un mandato de 14 años, pero se establece que los plazos de nombramiento y vencimiento de cada miembro se alternan por 2 años. Esto significa que los 7 miembros no pueden ser nombrados ni destituidos al mismo tiempo. Además, la destitución requiere la aprobación de más de 2/3 del Congreso estadounidense. Un proceso extremadamente complejo y engorroso. En palabras simples, incluso el presidente de Estados Unidos no tiene derecho a despedirlos directamente. Por lo tanto, los 7 miembros del Consejo de la Reserva Federal, el órgano decisorio de la Fed y el con mayor poder, pueden superar al presidente de Estados Unidos en un instante, ya que su derecho a decidir la política monetaria es independiente. Durante el mandato de Donald Trump, aunque tenía varias quejas sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, simplemente no pudo despedirlo. ¿Puede el presidente despedirlo? No. Estas 12 personas se reúnen cada 1 o 2 meses para debatir la política monetaria, en lo que se conoce comúnmente como reuniones del FOMC. Después de cada reunión, emiten un comunicado statement en el que se anuncia, por ejemplo, si la Fed aumentará las tasas de interés y en cuántos puntos básicos. Por lo tanto, esta reunión se convierte naturalmente en un punto focal absoluto de los mercados financieros globales, según estadísticas sobre los ciclos de fluctuación de políticas a lo largo de los años. Los profesionales del mundo financiero han etiquetado cariñosamente a estos 12 sabios como pájaros Dabs y ágilas Hawks. Los ágilas son el grupo que tiende a endurecer la política monetaria, retirar la relajación cuantitativa lo antes posible, mientras que los pájaros prefieren mantener la política expansiva por más tiempo y retrasar el inicio del ciclo de aumentos de tasas. Los anteriores presidentes de la Fed, Ben Bernanke y Janet Yellen, eran típicos pájaros, mientras que el actual Jerome Powell es relativamente neutral. Bajo el FOMC, cada uno de los 12 bancos de reserva regionales tiene 9 miembros en su junta directiva, 6 son propuestos por los bancos comerciales locals, y los otros 3 son propuestos por los miembros ejecutivos del Consejo de la Reserva Federal, por lo que se consideran personas del gobierno. El FOMC, los bancos de reserva regionales y los bancos miembros conforman un marco simplificado de la Fed. ¿Cuál es el pensamiento central de este marco? Exactamente, el equilibrio de poderes entre el gobierno y los bancos privados, porque en cada nivel de la junta directiva hay tanto representantes de bancos como del gobierno, y el FOMC, que tiene el poder decisorio crucial, está compuesto en su mayoría por miembros ejecutivos designados por el gobierno. Por lo tanto, en teoría, la Fed no pertenece a una institución privada, pero el gobierno federal tampoco la controla por completo. ¿Cuál es el objetivo de este complejo mecanismo operativo? La razón es muy simple: garantizar la independencia y la imparcialidad de la Fed, que administra el 60% de las reservas de divisas en dólares del mundo. Esto significa que el gobierno estadounidense no tiene derecho a interferir en la política monetaria de la Fed ni a obligarla a emitir dólares, lo que se adapta perfectamente a la característica política estadounidense. Algunos amigos con espíritu reflexivo pueden plantearse una pregunta aquí: ¿realmente logra la Fed la independencia y la imparcialidad? Del 1 al 17 de octubre de 2013. Cuando muchos organismos gubernamentales estadounidenses cerraron sus puertas, la Fed siguió operando. ¿Qué significa esto? Significa que la Fed no depende de las asignaciones presupuestarias del Congreso para funcionar. ¿Qué tipo de institución es una que no necesita depender de las asignaciones del Congreso? La otra identidad de la Fed, oculta detrás de las instituciones gubernamentales, es una institución privada misteriosa y poderosa. Sun Mongbin escribió en su libro La Guerra Monetaria: probablemente pocos economistas chinos saben realmente que la Fed es en realidad un banco
central privado. La mayoría de los chinos creen por defecto que es el gobierno estadounidense quien emite el dólar estadounidense. Pero la realidad es que el gobierno estadounidense no tiene derecho a emitir moneda en absoluto. Si el gobierno estadounidense quiere obtener dólares estadounidenses, debe hipotecar los impuestos futuros del pueblo estadounidense en forma de bonos soberanos a la Reserva Federal FED, que luego emitirá billetes. Si miras detenidamente un billete de dólar estadounidense, verás que aparece claramente la frase Federal Reserve Note, es decir, un billete de la FED. Y esto es lo que llamamos dinero. La Fed no es solo una institución privada, sino también una muy misteriosa. Es extremadamente difícil acceder a sus datos internos. Incluso el presidente de Estados Unidos no tiene derecho a consultarlos. El destacado economista estadounidense Milton Friedman, al investigar y escribir historia monetaria de los Estados Unidos, también se quejó de que muchos documentos originales no estaban públicos y tuvo que depender frecuentemente de fuentes secundarias. Además, en las universidades de Estados Unidos y Reino Unido, ninguno de los profesores de economía explica la naturaleza real de la Fed. Incluso el sistema de evaluación académica, incluyendo el Premio Nobel de Economía, se dedica en gran medida a embellecer la independencia e imparcialidad de la FED. El académico estadounidense William Engdahl señaló que una función importante del Premio Nobel de Economía es santificar las reglas de ese trust monetario privado y construir este sistema pseudocientífico como si fuera un dogma religioso. Esto me recuerda a las discusiones recientes en las redes sobre Mo Yan, ganador del Premio Nobel de Literatura. No intentan establecer un estándar que ellos consideran válido en cualquier campo para luego usar ese estándar para destruir y engañar sobre ciertas cosas. Entonces, en Estados Unidos, ¿quién tiene el verdadero poder monetario? ¿Es el gobierno estadounidense y sus representantes elegidos democráticamente, o el grupo de oligarcas financieros privados que se ocultan en las sombras? Quien nos quitó el velo de misterio de la Fed fue Eustace Malins, autor de The Secrets of the Federal Reserve. En 1949, Malins, de 25 años, visitó a su amigo Ezra Pound, que estaba detenido ilegalmente, y aceptó su encargo de investigar la misteriosa Fed. Malins completó el manuscrito en 1950, pero cuando intentó encontrar un editor, 19 editoriales lo rechazaron sucesivamente. Después de 3 años de esfuerzos, el libro finalmente se publicó en 1952 con fondos privados de 2 discípulos de Pound, John Casper y David Orton, con una tirada muy limitada y bajo el título Malins 11 Federal Reserve, debido a que revelaba los secretos internos de la FED. El autor fue despedido de su trabajo en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cuando Malins presentó una demanda al respecto, el tribunal se negó a escuchar el caso. En 1955, el libro fue destruido, convirtiéndose en el único libro destruido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como mencioné antes, la estructura organizativa básica de la Fed ha diseñado un mecanismo operativo extremadamente complejo para demostrar su independencia e imparcialidad. Aparentemente, hay un equilibrio de poderes entre el gobierno y los bancos privados. Pero la Fed no pertenece a ninguno de los 3 poderes en el marco político de separación de poderes. No solo no depende de las asignaciones del Congreso, sino que también puede negarse a ser auditada por las instituciones de auditoría del gobierno federal. Está claramente independiente del poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que es lo que llamé antes la separación del poder monetario. Pero su propiedad y sus beneficiarios son extremadamente claros, son los gigantes del capital financiero estadounidense, el representante concentrado del cuarto poder, y no hay ninguna ley que pueda restringirlos. Después de casi medio siglo de investigación, Malins logró obtener las licencias originales de funcionamiento de los 12 bancos de reserva regionales, en las que se registraba claramente la composición accionarial de cada uno. El Banco de Reserva Federal de Nueva York es el verdadero controlador de toda la FED. En el documento presentado a la Oficina de Auditoría Monetaria el 19 de mayo de 1914, se registraba que su emisión de acciones era de 203.053 acciones, entre ellas el National City Bank of New York. El National Bank of Commerce of New York de Paul Warbeck tenía 21.000 acciones. El Genoud Bank, cuyo directorio incluía miembros de la familia Rothschild, poseía 10.200 acciones. El Chase Bank tenía 6.000 acciones, al igual que el Chemical Bank. Estas 6 entidades poseían el 40% de las acciones del Banco de Reserva de Nueva York, y para 1983, su participación total había alcanzado el 53%. Al organizar los datos, su proporción de participación era la siguiente: Citibank con el 15%, Chase Manhattan con el 14%, Morgan Guaranty con el 9%, Manufacturing GNV con el 7% y Chemical Bank con el 8%. En esta lista de accionistas de la Fed, vemos a la familia Rothschild oculta detrás de las cámaras, y esta familia tiene lazos muy estrechos con el Banco de Inglaterra, el Banco Central Británico,
Por eso, algunas personas dicen que quienes realmente controlan la Fed son probablemente los capitales judíos con sede en Londres. Según la ley de la Reserva Federal aprobada en 1913, el objetivo de crear la Fed era proporcionar una moneda flexible, lograr el descuento reembolsable de letras comerciales, establecer una supervisión más efectiva sobre los bancos y poder responder eficazmente a crisis financieras como corralitos bancarios e inflación. Pero si analizamos las decisiones de la Fed en los últimos casi 100 años, aunque públicamente parece estar reprimiendo la inflación y el aumento de precios en la práctica, solo está aumentando artificialmente la oferta monetaria, es decir, emitiendo dinero frenéticamente. El resultado de esto es solo prolongar el momento del estallido de la crisis, mientras que aumenta aún más el riesgo de inflación. El senador estadounidense actual Ron Paul señaló con agudeza que ampliar la oferta monetaria significa la depreciación de la moneda, lo que permite transferir secretamente la riqueza de la clase media a la clase adinerada. Su naturaleza es un fraude y su delito debería ser considerado igual que la falsificación de dinero. Se trata de un robo descarado. Pero la mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de ello. En 1910, la deuda de Estados Unidos era de solo $1,000 millones con una deuda per cápita de $12,4. En 1981, superó los $1 billón, y para 2022, la deuda estadounidense había alcanzado el asombroso monto de $32 billones con una deuda per cápita de más de $94,000. Por lo tanto, en el mundo, el mayor poseedor de bonos soberanos estadounidenses no es China, sino la Fed. Esto significa que Estados Unidos tiene que pagar más de $1,57 billones en intereses anuales a bancos y acreedores, es decir, a los bancos privados detrás de la Fed y los bancos controlados por la familia Rothschild. Hasta aquí, alguien podría preguntarse, ¿qué consecuencias graves tendrá esto? Como mencioné antes, los bonos soberanos estadounidenses se basan en la hipoteca de los impuestos futuros de la población para que la Fed emita dinero. Pero actualmente, los beneficios de capital del capital financiero estadounidense derivados del dólar han superado con creces los ingresos laborales. Mientras que la base impositiva de los ingresos laborales en Estados Unidos se está desvaneciendo gradualmente. En 2023, los ingresos fiscales de Estados Unidos fueron de $2,18 billones, mientras que su deuda soberana alcanzaba los $34 billones. Un monto terrorífico. Según los principios económicos normales, incluso si se destina el 10% de los ingresos a amortizar capital e intereses, se necesitarían $220,000 millones. En términos simples, los ingresos fiscales actuales de Estados Unidos ya no son suficientes para pagar sus deudas, si no se implementan reformas en los próximos 10 años. Es fácil imaginar qué tan terrible será la consecuencia. Esto explica perfectamente por qué Estados Unidos ha estado creando problemas frenéticamente recientemente y cosechando a Japón y Europa. Su objetivo es prolongar su vida para hacer frente a los aumentos de tasas de interés de la Fed. Al llegar hasta aquí, es fácil llegar a la conclusión: Estados Unidos está siendo gradualmente vaciado por grandes grupos financieros internacionales como BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity. Estas familias financieras transnacionales controlan gradualmente el derecho a emitir moneda y los dos grandes privilegios fiscales, manipulando los bancos miembros básicos de la Fed, logrando así el control financiero y el gobierno político detrás de las cámaras de Estados Unidos. En la actualidad, todas las empresas más influyentes de Estados Unidos están controladas por 7 personas judías. En 1983, los medios de comunicación estadounidenses estaban controlados por 50 grandes empresas, pero ahora, con pocas excepciones, más del 99% de los medios tienen huellas de capitales judíos. Son muy inteligentes al ocultarse detrás de las cámaras, realizando interconexiones accionarias y penetrando constantemente en todos los sectores de la sociedad estadounidense. Voy a terminar aquí. Yo, que ni siquiera soy un conocedor superficial, he hablado de esto y aquello, espero que todos puedan entenderlo. Si hay algún error, agradezco que me lo señalen y pido su indulgencia.